Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad, como proyecto del tercer parcial de la materia de microprocesadores y microcontroladores, hemos realizado un circuito de aplicación para el control de un motor mediante la modificación del PWM. Para realizar esta aplicación vamos a utilizar el PIC 16F877A, que es el que hemos utilizado durante este semestre en clases. Para la conexión del PIC 16F877A tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero debemos conectar el cristal en la entrada 13 y 14, como podemos ver en la parte de aquí. Conectamos el cristal y en cuyos extremos, tanto el 1 como el 2, debemos colocar capacitores, los mismos que van a estar en paralelo. Los dos capacitores serán de 15 microfaradios y los terminales de estos irán a tierra. Además de esto debemos alimentar mediante una fuente de 5 voltios. Este irá conectada directamente al pin número 1, que es el pin de alimentación. En el pin número 2 conectaremos la entrada analógica, el mismo que el programa se encargará de hacer la conversión analógico-digital para poder manejar y controlar la parte de acá. Entonces, el voltaje que entra del potenciómetro que podemos ver aquí, que es variable del 0 al 100%, entrará por el pin 2. Se lo convertirá a digital y podremos observarlo en los LEDs que podemos ver acá, que son de color azul. Este programa tiene la salida en el pin 17. Este será amplificado mediante un MOC, como podemos ver aquí, el mismo que nos brindará una señal amplificada y podremos controlarlo en este transistor. Este transistor realizará el disparo del motor mediante la variación del potenciómetro de acá. Este variará el PWM y brindará al motor de aquí un voltaje entre 0 y 12 voltios. También contamos con una pantalla LCD 16x2 en donde podremos ver los resultados tanto del voltaje de entrada como del voltaje de salida. El voltaje de entrada variará de 0 a 5 voltios y el voltaje de salida variará de 0 a 12 voltios, como podemos ver acá. También hemos colocado un osciloscopio digital, de modo que nos hemos conectado a la entrada A la señal que se encuentra a la entrada del optocoplador, es decir, una señal no amplificada. Y en el pin B hemos conectado a la salida, es decir, la señal amplificada, de modo que variando este potenciómetro podremos observar la variación del PWM en el osciloscopio. Ahora procederemos a correr el programa y a ver el funcionamiento. Ya. Como podemos ver nosotros aquí, el potenciómetro se encuentra aproximadamente al 10%. Entonces, en el multímetro que vemos aquí en el voltímetro, tenemos 0.85 voltios, que es lo que en el voltaje IN nos está mostrando. Y como voltaje out tenemos 2.041 voltios aproximadamente. Podemos observar que el motor gira de manera lenta. Si nosotros modificamos el potenciómetro alrededor del 50%, vamos a ver que el voltaje IN va a subir a 2.39 y el voltaje de salida va a ser 5.759 voltios. Y podemos observar que el motor gira un poco más rápido. Si nosotros aumentamos alrededor del 100% el potenciómetro, nosotros vamos a ver que el voltaje de salida es de aproximadamente 5 voltios, es 4.7. El voltaje de entrada y el voltaje de salida es de alrededor de 11.28 voltios. Podemos observar que el motor gira mucho más rápido. En lo que respecta a las señales, como hemos mencionado, hemos conectado la salida de color amarillo del osciloscopio a la entrada del optocoplador y la salida en azul y la señal en azul, el pin azul del osciloscopio hemos conectado a la salida del transistor, es decir, a la señal de disparo, la que nos proporciona el PWM que va directamente al motor.
Entonces, mediante el potenciómetro, de la misma manera que variamos el voltaje como hemos observado, también vamos a observar que varía el ciclo de trabajo de la señal. Por ejemplo, al 0% podemos ver que nos da el siguiente ciclo de trabajo, tanto a la entrada como a la salida. Podemos observar que la señal de disparo es mucho mayor que la señal que ingresa al optoacoplador. La razón por la que hemos utilizado un optoacoplador es ya que este físicamente nos permite proteger el PIC. Vemos que si colocamos el potenciómetro al 100% va a variar el ciclo de trabajo a un ciclo mayor, por lo que vamos a ver que permite girar el motor más rápido.